¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este pequeño podcast, pero es un podcast muy especial porque es un podcast que va sobre el tema de lo que deberían poner más atención ministerios, entidades y toda la gente que pueda tener responsabilidad y capacidad de actuación en la situación en la que se encuentran la gran mayoría de los conductores profesionales de transporte de mercancías y de pasajeros. Unas condiciones laborables cada vez más lamentables. Y esta es una carta abierta, dedicada y destinada a ellos. Carta abierta a los ministerios correspondientes. Un artículo de Simone y la ayuda de Joaquín Moratena. Buenos días, soy conductor asalariado y me llamo Simone. Desde varios movimientos vimos que pasamos desapercibidos por las instituciones públicas, por toda la prensa, sobre nuestra continua precariedad laboral, sobre las leyes interpretativas y ambiguas, que favorecen a las grandes empresas de transporte y el incumplimiento de todas ellas, así como son por lo menos los convenios provinciales del sector. En el transporte, España es el paraíso fiscal de las empresas de transporte. De héroes, hemos pasado a quedar en el olvido, por parte de todos los citados anteriormente y también por la sociedad. Desde siempre se ha dado por sentado que en el transporte, firmamos contratos de 40 horas semanales, como en cualquier otro trabajo, pero en realidad, hacemos de 13 a 15 horas diarias de trabajo, entre conducción, otros trabajos y disponibilidad, cosas incompatibles con la ley del Estatuto de los Trabajadores y la normativa del tacógrafo, en donde las empresas de transporte, hace ley y de obligado cumplimiento, la disponibilidad de 15 horas de trabajo, cuando esa disponibilidad se ha fijado para casos excepcionales. A mí que no me cuenten sobre la normativa europea del Real Decreto 1561/1995, de 1 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de tiempo de presencia en los transportes por carretera, porque no se ajusta a la dignidad laboral y el descanso mínimo entre jornadas de trabajo. También les recuerdo que ha habido una actualización de esta normativa, Real Decreto 1635/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de tiempo de presencia en los transportes por carretera. No es de más recordar que según la ley del Estatuto de los Trabajadores, no se pueden hacer más de 2 horas extraordinarias al día, ni tampoco más de 80 horas extraordinarias al año. ¿Cómo es posible que según el Convenio de Murcia, se establezca un cúmulo de 1826,27 horas ordinarias de trabajo anuales y la ley del Estatuto de los Trabajadores establezca un cúmulo de máximo 1800 horas ordinarias anuales? Debemos de entender también que ante cualquier ley laboral, prevalece la ley del Estatuto de los Trabajadores y en base a ella, se tiene que poner de aplicación, convenios y otras normativas, que bajo ningún concepto, pueda ir a la baja. Según la mayoría de las leyes que ampara nuestro sector, leyes que hemos estudiado, en la mayoría de los artículos, se refleja la famosa frase salvo pacto en contrario, cosas que da lugar a la interpretación de la legislación vigente a favor de las grandes empresas de transporte. Recordad la penúltima actualización de la reforma laboral, aprobada por el partido anterior a la de ahora, en donde se ha demostrado que el favoritismo empresarial acababan con nuestros derechos y la dignidad laboral. Propongo que la famosa frase, salvo pacto en contrario, se vaya cambiando con la otra famosa frase, de obligado cumplimiento y así, establecer el derecho constitucional, de trabajar con dignidad y derechos en cualquier oficio de este país. El sueldo es el que marca el convenio, el más bajo, en comparación con muchos sectores y el engaño de incluir las pagas extraordinarias prorrateadas cada mes, sin el acuerdo mutuo, con el desconocimiento de muchos de nosotros, lo que hace creer que ganamos más. Empresas que incluyen pagas y pluses en un precio cerrado, con un todo incluido, otras que tapan las horas efectivas con dietas, pago por kilómetro recorrido,
que por otra parte, se deben pagar sí o sí. A continuación, les expongo una parte del artículo 173 del Código Penal. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro, de forma reiterada, actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Fin del artículo. ¿Para cuándo se va a realizar un estudio de esta situación y se ponga de una vez voluntad para solucionarlo? Y muchas inquietudes que degradan de una forma continua nuestra dignidad laboral. ¿Para cuándo se va a realizar un estudio sobre la siniestralidad y seguridad vial que sufre nuestro sector, a causa de nuestras jornadas maratonianas de trabajo? Según los artículos 10 y 11 del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, hay mecanismos que establecen que las administraciones públicas están obligadas a sacar informes periódicos sobre la precariedad laboral de nuestro sector y establecer medidas y mejoras para ponerlas de aplicación. A continuación, les exponemos el artículo 10 y 11 del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general, para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la seguridad social. Artículo 10. Iniciación del procedimiento. El procedimiento general, en orden al establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación, o al establecimiento de una edad mínima de acceso a la pensión, en los supuestos a que se refiere este Real Decreto, podrá iniciarse de oficio por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a iniciativa propia, o como consecuencia de petición razonada, no vinculante de las entidades gestoras o colaboradoras de la Secretaría de Estado de Empleo, una vez que ésta haya oído a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, o de petición, bien de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o bien del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. A instancia de los empresarios y trabajadores por cuenta ajena, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal, mediante petición razonada, no vinculante y en relación con alguna de las actividades en las escalas, categorías o especialidades a que se refiere el artículo 2. A instancia de los trabajadores por cuenta propia, a través de las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y de las organizaciones sindicales más representativas, a nivel estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Las empresas, o los trabajadores por cuenta ajena, o por cuenta propia, considerados individualmente, no estarán legitimados para instar el inicio de las actuaciones. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y se presentarán, conforme a lo establecido en el artículo 33.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y en el artículo 6.1, de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Fin del artículo. Artículo 11, de la misma ley. Procedimiento previo. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social comunicará a la Secretaría de Estado de Empleo las peticiones o solicitudes a que se refiere el artículo anterior, a fin de que por esta se lleven a cabo las actuaciones previstas en los apartados siguientes. La Secretaría de Estado de Empleo, en colaboración con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la participación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las funciones atribuidas a uno y otra, respectivamente, en los artículos 8 y 13, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, así como del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
En función de las respectivas competencias, llevará a cabo un estudio preceptivo, en el que se analizarán las características indicadas en el artículo 2, pronunciándose expresamente sobre cada uno de los siguientes extremos: siniestralidad en el sector, distinguiendo entre índice de accidentes de trabajo e índice de enfermedades profesionales. Morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo y la incapacidad permanente, derivada de enfermedad, en los términos indicados en el artículo 115.2, letra E, de la Ley General de la Seguridad Social, que se produzcan en grado superior a la media. Condiciones de trabajo, en las que se tendrá en cuenta a estos efectos la peligrosidad, insalubridad y toxicidad, la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción. Relación con la edad del trabajador y el tiempo de exposición al riesgo. Requerimientos físicos o psíquicos exigidos para el desarrollo de la actividad. Edad aproximada, a partir de la cual no es aconsejable el ingreso en el sector o colectivo, o desde la que no puede razonablemente desarrollarse la actividad. Dicho estudio contendrá asimismo las posibilidades de modificación de las condiciones de trabajo en el sector o actividad, en base al informe emitido al efecto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De igual modo, se tendrá en cuenta también la variable de género. La Secretaría de Estado de Empleo podrá solicitar la emisión de otros informes o estudios complementarios, tanto a los organismos indicados, como a otras administraciones públicas, cuando lo considere conveniente, antes de formalizar su propuesta definitiva. La Secretaría de Estado de Empleo, asimismo, pondrá en conocimiento de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, a nivel estatal y de quienes hayan instado la iniciación del procedimiento, los resultados de todos los estudios e informes llevados a cabo, a fin de que formulen cuantas alegaciones estimen precisas o aporten cuantos informes técnicos consideren de interés antes de formalizar su propuesta definitiva. A tal efecto, dicho centro directivo facilitará a las organizaciones sindicales y empresariales, anteriormente citadas y a quienes hayan instado la iniciación del procedimiento, los datos que hayan dado soporte técnico para la realización de dichos estudios e informes. En base a los estudios e informes realizados y a las conclusiones que se deduzcan de los mismos, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social podrá iniciar los trámites siguiendo al efecto lo previsto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para que mediante Real de Decreto, dictado a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, la edad mínima exigida en cada caso pueda ser rebajada en un determinado sector o actividad, con indicación de las escalas, categorías o especialidades que resulten afectadas. Fin del artículo. Conclusión. Ahora, mi pregunta es: ¿cuándo se ha hecho el último informe en este sentido? ¿Dónde están los sindicatos? Ya que tendrían que actuar de oficio cuando se detecta vulneración de derechos. Sería necesario obligar a las administraciones públicas y sindicatos a sacar informes cada año. Según el Real Decreto 3/2022 de 1 de marzo, modificó unos de sus artículos del Real Decreto 1698/2011, para poder incluir en esa ley al sector de los bomberos. ¿Por qué no se ha podido incluir también en esta ley al sector de transporte, ya que este sector cumple con creces todos los requisitos? También es bueno recordar que según los convenios provinciales, las pagas extraordinarias anuales no se pueden prorratear mensualmente sin el consentimiento y acuerdo del trabajador. Cuando estás en una buena empresa y lleves algo de tiempo en la misma, pregúntale si está inscrita en el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles, en la contratación del transporte terrestre de mercancías, y así te darás cuenta si aquella empresa cumple con tus derechos. Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo. Disposición adicional segunda. Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías. Se crea en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación de servicios de transporte terrestre, como instrumento público, que agrupará a todas aquellas entidades que se adhieran voluntariamente al código al que hace referencia la disposición adicional primera. Los operadores que cumplan con lo previsto en el apartado anterior deberán comunicarlo a la Dirección General de Transporte Terrestre, que procederá a su inscripción en el registro.
Una vez inscritos podrán utilizar la mención de acogido al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación de servicios de transporte terrestre. Se dará publicidad de los operadores que figuren inscritos en el registro en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, dicho ministerio participará en la promoción del código entre la ciudadanía. El incumplimiento reiterado del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación de servicios de transporte determinará la anulación de la adhesión del empresario y la cancelación de la correspondiente adhesión. La inscripción de los operadores en el registro se tendrá en cuenta en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones que se promuevan por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Reglamentariamente se regulará el funcionamiento del registro y, específicamente, el procedimiento para la anulación de la adhesión y cancelación de la inscripción en el mismo. Fin del artículo. Por el desconocimiento de nuestros derechos escritos, por la desunión, egoísmo y la hipocresía de la mayoría de nosotros, las grandes empresas han conseguido desde hace muchos años la desigualdad de derechos, el esclavismo moderno, discriminación salarial en función de quién eres y de dónde eres, robos diplomáticos, el fraude fiscal y riquezas indebidas, a causa de la injusticia, que pasa desapercibida por las instituciones públicas que por su código de honor tendrían que defender y amparar los derechos fundamentales. Artículo 35 de la Constitución Española. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Fin del artículo. A continuación, les expongo una parte del artículo 172 del Código Penal. De las coacciones, el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años, o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este código. Fin del artículo. El Código Penal, artículo 315. 1. Serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 6 a 12 meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. 2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones, serán castigadas con la pena de prisión de 1 año y 9 meses hasta 3 años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses. Fin del artículo. No se necesitan 15.000 conductores profesionales. Se necesitan por lo menos 15.000 buenos empresarios en el transporte español. Requisitos: que tengan un trato cercano y cordial con sus empleados, que cumplan a rajatabla con los convenios provinciales, aunque sean ambiguos e interpretativos, que hagan descansar a sus choferes los fines de semana, que estén a favor de la conciliación familiar, que paguen por horas extraordinarias lo que pasa de 8 horas de trabajo efectivo, pero sin pasarse de las 80 horas extraordinarias al año, según la legislación laboral, o compensar con días de descanso todas las horas trabajadas de más. Que los descansos sean de mínimo 11-12 horas diarias. Que paguen a sus empleados salarios dignos según los convenios. Que hagan presión para mejorar las leyes que ampara este sector y sacar del diccionario de transporte, de una vez por todas, la famosa frase, salvo pacto en contrario, ya que esa suposición permite interpretar las leyes a sus conveniencias, etc. Obligar a la institución de la Seguridad Social modificar el Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Seguridad Social, e introducir la cotización obligatoria por parte de las empresas, en función del salario percibido por cada categoría profesional, para poder disfrutar de una buena pensión o paro.
La fórmula actual en este sentido deja lugar a la interpretación y favorece a las empresas, dejando de cotizar para el trabajador la cuantía correspondiente, y en algunos casos, con la colaboración del desconocimiento de los trabajadores, esta cotización es nula. No sé si la formulación es correcta, pero sé que me entienden. Inadmisible lo que pasa en el transporte. No sé qué estamos esperando para que se nos devuelva la dignidad perdida, teniendo todas las herramientas para vencer a todas las personas, entre comillas, que nos representan. El sector tenía que ser una referencia de unión y lucha para todos nosotros, sin olvidar que la unión en nuestro sector puede derrumbar gobiernos. Me está matando poco a poco la injusticia que hay en el transporte. Me siento avergonzado por todos los compañeros y compañeras que esperan delante de su televisión que otros los arreglen por ellos. Parece que este sector no pertenece a España. Parece que estamos viviendo en la jungla y en vez de vivir y trabajar con dignidad, estamos desarrollando el instinto animal. Nos falta el medicamento mágico para despertar de nuestra muerte clínica en lo que nos han sometido y involucrado. Despertad antes de que sea tarde, señoras y señores. Constitución Española, artículo 28. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados, o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Estas son las pocas inquietudes que preocupan nuestro sector y en la medida que nos sea posible, lo estamos haciendo público. Por eso, os animo a intentar conocer vuestros derechos y de esa manera, no conformarse con lo que le imponen las empresas de transporte. La información es la revolución hacia un futuro mejor. Vamos a conseguir la unión sectorial por un transporte digno. No dejes la lucha para otros, lucha tú también por tus derechos. Si quieres apoyar la causa, únete a Sinacoas. Tus derechos, tu sindicato. Ánimo, compañeros, y nunca perder la esperanza para un futuro mejor en el transporte. Gracias por su atención. Bueno, gente, pues esta es una carta abierta que han hecho unos compañeros de otro sindicato, ¿vale? Pero bueno, el caso es que da igual el sindicato que lo haya hecho. Lo importante es que esto es ir con la ley en la mano. Y esto significa que tengáis muy claro hasta dónde podéis dejar que os pisen y que os manipulen. Y si lo hacen y la cosa cuela, que sea porque sois vosotros, por el motivo que pueda haber, los que habéis decidido de plena libertad tragar con alguna situación, pero porque os conviene o por el motivo X, pero que por lo menos no sea la ignorancia el motivo de que os tomen el pelo. Saludos y buenas tardes.